Actualmente se acuerdan que se dividía primer mundo, segundo mundo, tercer mundo. Nosotros tenemos el tercer mundo, y eso sonó medio peyorativo, y ahora se divide en países de altos ingresos, países de medianos ingresos y en países de bajos ingresos. Nosotros estamos en ese rango de medianos, bajos ingresos, y desafortunadamente en lo que era el primer mundo, o actualmente países de altos ingresos, la mortalidad cardiovascular se ha ido disminuyendo en forma significativa, porque han atendido a los factores de riesgo, han hecho cardiología preventiva, que es la pasión que aquí nos tiene, pero desafortunadamente en nuestro país no. Seguimos teniendo una prevalencia muy alta, como les mostraré, de hipertensión, de dislipidemia, de obesidad, de diabetes, y pues obviamente eso hace que la enfermedad cardiovascular siga siendo la primera causa de muerte en nuestro país y en muchas partes del mundo. Pero además tiene la trascendencia de que el 80% de la enfermedad cardiovascular se puede prevenir. O sea, nosotros podemos controlar a nuestros pacientes hipertensos, podemos tener a nuestros pacientes diabéticos en meta, podemos llevar a los pacientes con hipercolesterolemia a metas de colesterol LDL, podemos educar a nuestros pacientes para que hagan ejercicio, para que hagan alimentación adecuada, para que bajen de peso. Si nosotros llevamos esos 5 motivos, incluso en la Organización Mundial de la Salud acaban de salir las 8 actividades con las cuales podemos prevenir y evitar eventos cardiovasculares, el 80% de estas muertes se podrían prevenir. Y vean la importancia de la hipertensión. Cifras por arriba de 140 se asocian con 70% de un primer evento de infarto agudo del miocardio, 75% de enfermedad arterial coronaria, otro 77% de un primer evento vascular cerebral, 91% de insuficiencia cardíaca, y además de la trascendencia y del costo en la salud de nuestros pacientes, también tiene un costo muy significativo para la economía de las naciones. Vean los resultados en Estados Unidos de los costos directos e indirectos del año pasado, de 63.5 billones de dólares anualmente. Los últimos resultados que tenemos en nuestro país son del 2019, previo a la pandemia, en el que en mi institución, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se gastaron 120,000 millones de pesos al año en atención de pacientes con hipertensión, complicados con hipertensión, ya sea por eventos vasculares, por causas renales o eventos cerebrovasculares. Y vean, esta la traigo aquí porque fue un rompimiento en el paradigma. Tuvimos ahora recientemente la reunión de Greta y tuvimos la oportunidad de contar con Simón de la Barquera, que es un buen amigo de nosotros desde hace muchos años y que es obviamente uno de los investigadores de salud epidemiológica más importantes de nuestro país. Y entonces, pues lo invitamos porque decidieron, quizás de una manera un poco arbitraria, sin consultar a nadie, que las cifras de presión arterial se iban a considerar en el corte de 130/80, que es el corte que se estableció en 2017 por el ACC y la AJA, ¿no? A diferencia de los demás de las demás naciones, incluyendo en México, en el que el corte sigue siendo 140/90. Eso obviamente implicó que de un día para otro aumentaran prácticamente 18 millones de mexicanos la definición de hipertensión, y eso llevó, por lo tanto, también a que la prevalencia de la hipertensión, que en el 2018, que fue la última encuesta, era de 33%, 32.7%, se fuera a 47.8%, prácticamente la mitad de la población hipertensa, ¿no? Seguimos con un porcentaje muy importante de pacientes hipertensos que no se conocen hipertensos, ¿no? Probablemente en relación a esta situación de que la hipertensión es una enfermedad en términos generales silenciosa,
asintomática o con síntomas muy poco específicos, y que la gente pues no se toma la presión arterial, esa es la realidad. Entonces, pues tenemos estas cifras de 65% de desconocimiento en la hipertensión, únicamente un 33% tenía un diagnóstico, un 33% que tenían el diagnóstico previo, ¿sí?, que era un 35%, el 33% estaba en control. Antes era la ley de las mitades, ahora ya estamos en la ley de los tercios, ¿no? Entonces, y según las guías del JNS8, que eran las de una presión arterial, de tensión arterial 140/90, la prevalencia de la hipertensión pues era obviamente mucho más baja, 29.4, muy parecida a la que les menciono del 2018, y 44% desconocía el diagnóstico, ¿no? Si de por sí era difícil que con 140/90 lo conocieran, pues obviamente con 130/80, pues por eso aparece esta cifra del 65%, ¿no? Y el control de la presión arterial pues sigue siendo muy pobre. No es un problema de México, es un problema mundial, ¿no? Con un porcentaje importante en las mujeres. En las mujeres hay un mayor control. Las mujeres probablemente porque van más seguido con el ginecólogo, ¿no?, que es el médico internista de las mujeres, un porcentaje importante, y entonces pues hay algunos ginecólogos que de repente también toman la presión arterial, lo cual es muy bueno. Entonces, por eso tienen un conocimiento mayor en las mujeres y un control mejor que en el hombre. La otra encuesta que tuvimos es la Triple M. La Triple M es una encuesta internacional en la que del 2017 a la fecha México ha participado de manera muy importante. Hemos tenido la oportunidad de participar en estas encuestas. Y nos arrojan resultados también muy interesantes. Vean, a nivel mundial se hizo en este año, en el 2021, que además es interesante porque es justo después de la pandemia, ¿no? Entonces son resultados del 2020, ahora sí que en medio de la pandemia. Y entonces arrojan estos 65,000 prácticamente sujetos encuestados y una prevalencia mundial del 35%, ¿no?, que es un tercio de la población, y también un conocimiento bastante mayor, de 56% conocían el diagnóstico de hipertensión y 50% estaban con tratamiento antihipertensivo. Aquí todavía sigue la ley de las mitades. 53.9% en control de cifras tensionales y 58%, esto sí es interesante porque son resultados internacionales, ¿no? Las guías actualmente, tanto la europea como la americana, pero la canadiense, la japonesa, la que guste y ni mande, incluyendo la mexicana, en el PAI que hicimos aquí para los pacientes del sector salud, principalmente el Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo que recomendamos es que aproximadamente el 80% de los pacientes hipertensos de inicio tienen que tener terapia combinada, de inicio. Y lo que nos encontramos con la realidad es que 58% están en tratamiento con monoterapia. Entonces, pues obviamente estamos haciendo muy mal las cosas, ¿no? Esto de los resultados, vean también la alta prevalencia de hipertensos no tratados o tratados inadecuadamente, que además están saliendo artículos en los cuales se menciona que el no tratar obviamente es muy malo, pero parece que el tratarlos inadecuadamente es peor todavía, ¿no? Entonces, el tratar al paciente con captopril o con nifedipino o tenerlo obviamente sin alcanzar las metas, estamos observando que es peor que no tratarlo. En el 2019, esta es la última publicación del grupo mexicano. Vean ustedes, participamos con prácticamente 40,000 encuestados. Como ven, pues todos los que están aquí son nombres muy conocidos de expertos en hipertensión. Encontramos que la prevalencia era de 25%, 25.5%, 43% se conocían como hipertensos, 41.7% estaban en tratamiento farmacológico
y de los cuales el 66.8 estaban en control de las cifras. Eso es muy interesante porque principalmente en la Triple M de México, la mayoría de los pacientes eran del sector salud y principalmente del IMSS. Y entonces el hecho de que estén pues prácticamente un 67% en control está en relación a una de las acciones que tomó Greta, que fue participar con las autoridades de salud en la decisión de que llegaran al sector salud los tratamientos en combinación en una sola tableta, ¿no? Y ya no más losartán, ya no más monoterapia. Entonces, esos son acciones que, como les digo, son importantes para que podamos alcanzar un control mejor de nuestros pacientes hipertensos. Pero todavía tenemos trabajo que hacer porque, vean ustedes, un 56% de los pacientes están todavía en tratamiento con monoterapia, ¿no? Y únicamente un 27% en control. Y este es nuestro registro, el registro de Greta, que lo conocemos como RITA, en el que actualmente ya tenemos más de 6.500 pacientes incluidos. Este es un corte que publicamos con 5.500 pacientes, y que vean ustedes la proporción de pacientes que están en meta desde el ENSA 2000, 14%, luego en el 2012 se incrementó un 52%, en el 2016 la ENSANUD de medio camino al 58%, en el 2020 el 59%, en la Triple M del 18 incrementamos a un 66%, igual que en la del 19, en la del 21, y con Rita lo que encontramos es prácticamente un 80% de control de pacientes en meta. Otra vez, predominantemente eran pacientes del sector salud y del IMSS. Una de las cosas interesantes que encontramos en este registro es, primero, como ven, la monoterapia todavía sigue siendo demasiado prevalente, aunque ya tenemos un 34% de pacientes con terapia combinada, triple terapia 11% y un 2% de terapia con más de 3 fármacos. Y de los antihipertensivos que se están recetando en el registro y por lo tanto en el país, lo que llama mucho la atención es que por un porcentaje casi del doble del resto son los ARA2, ¿no? Los antagonistas del receptor de angiotensina 2, y el que más se receta de esos ARA2 es losartán. Losartán es el fármaco que más se receta en nuestro país, después diuréticos tiacídicos, IECAS, calcioantagonistas, 11% beta bloqueadores, diuréticos de ASA, antagonistas de aldosterona. Y otra cosa que es muy importante y que en nuestra reunión reciente de Greta hemos tratado de modificar es el hecho del tratamiento que se va adicionando con el antihipertensivo. Vean que hay un porcentaje muy elevado de pacientes que están con aspirina, lo cual, si no hay una prevención secundaria atrás de eso, estaría contraindicado, ¿sí? O sea, pero sí es muy frecuente, estarán de acuerdo conmigo, en que al paciente hipertenso, en automático, le damos aspirina, ¿no? Pues eso está mal. Lo que nosotros proponemos es que en automático el paciente hipertenso, si no tiene una causa o razón que lo justifique, le demos una estatina, porque estos pacientes son pacientes de alto riesgo, y al ser pacientes de alto riesgo necesitan que las metas del colesterol estén por lo menos entre 70 o 55. Entonces, obviamente, por sí solos no lo vamos a lograr. Y precisamente, si hablamos de hipercolesterolemia, pues vean, ¿no? La prevalencia tanto en el 2012 como en el 2018, prácticamente estamos hablando de un 40% de pacientes dislipidémicos en nuestro país, y también como con la hipertensión, sucede por la misma razón de que la dislipidemia no duele, y nadie se hace un examen de sangre así nada más para prevenir, para ver cómo está el perfil de lípidos, y entonces hay un gran desconocimiento de los niveles elevados de colesterol en nuestros pacientes, ¿sí?
Y vean, aquí les traigo lo que es la prevalencia de la adherencia, porque una situación que es grave es el hecho de que no conozcamos o que el paciente no conozca que es hipertenso o que es dislipidémico. Pero aunque los pacientes estén diagnosticados, la prevalencia y la adherencia al tratamiento es muy baja. Vean ustedes, la adherencia a las estatinas es mucho más baja que la adherencia a los antihipertensivos, más o menos. Hay más adherencia a la aspirina y más adherencia a los antidiabéticos, pero de todos modos la prevalencia de la adherencia es muy baja. Y esto se traduce además en el tratamiento, ¿no? Muchas veces el paciente, o a veces también, eso es importante mencionarlo, el médico de primer contacto les da un tratamiento para las dislipidemias o para bajar el colesterol 3 meses, ¿no? Vean, al año únicamente un 20% siguen con el tratamiento. Y estarán de acuerdo conmigo que en el mejor de los casos el tratamiento debe ser por 5 años y probablemente debe ser de por vida, ¿no? Entonces, el que le demos 3 meses el tratamiento para el colesterol, pues no le sirve de mucho a nuestro paciente. Y claro, esto tiene un costo. El hecho de que no estemos en meta en nuestros pacientes, pues implica que haya más complicaciones y más tasas de hospitalización en nuestros pacientes. Y aquí les traigo lo que es las guías mexicanas con nuestro amigo Abel Pavía, que las dirigió, en las que pues prácticamente llevan la ruta de las guías mundiales, con tratamientos objetivos terapéuticos apegados más a las guías europeas, lo cual me parece muy bien, en el que pacientes de muy alto riesgo deben tener colesterol de 55 y un HDL de 100, ¿no? Y pues para eso únicamente se puede dar tratamiento con estatinas potentes, atorvastatina, rosuvastatina, a dosis altas, 40 y 80 de atorbas o 10 o 20 de rosu. Y vean la relación que hay entre hipertensión y hipercolesterolemia, ¿no? El mecanismo del daño vascular. Ahí el que sufre es el endotelio, ¿no? Que presenta estrés oxidativo e inflamación, la disfunción endotelial, y eso causa una inflamación lipídica que favorece la entrada del colesterol LDL y la formación de la placa de aterosclerosis, y finalmente la obstrucción, se rompe la placa, y favorece la aterotrombosis. Y vean cómo la hipertensión acelera la aterosclerosis, no hay duda de eso, ¿no? La relación que hay entre dislipidemia, hipertensión y aterosclerosis, la diferencia que hay en un paciente que no tiene hipertensión y el paciente que sí la tiene. Entonces esta fue el mensaje disruptivo que me tocó tratar a mí en la reunión de Greta, en la que proponemos que todos los pacientes hipertensos está considerado, de acuerdo a estas guías, que son las guías del 2023, está considerado que la decisión de iniciar un tratamiento hipolipemiante, hablando de pacientes hipertensos, así como las metas de tratamiento, deben de estar basadas en una estimación del riesgo cardiovascular total, con prioridad dada a los pacientes de alto riesgo, y es una indicación 1A, ¿no? Nosotros consideramos que también los de riesgo bajo e intermedio deben de recibir la estatina, ¿no? Y lo argumentamos, no es el tema de hoy, pero si están interesados, con mucho gusto podemos dar esa charla. Y vean, aquí es las guías del 2023 de hipertensión. Luego también es muy importante, si vamos a dar a estos pacientes hipertensos una estatina, pues también tenemos que saber qué antihipertensivos, cómo se comportan los antihipertensivos con respecto al perfil de lípidos. Entonces, por ejemplo, conocemos que los diuréticos tiacídicos y los beta bloqueadores tienen un efecto negativo en el perfil de lípidos, ¿no? Empeoran el perfil de lípidos,
los diuréticos, los calcio antagonistas son neutros y los que lo benefician son los IECAs y los ARA2. Por lo tanto, pues la recomendación es que en estos pacientes que tienen dislipidemia, que tienen hipertensión, que son obesos, que tienen diabetes, pues sin lugar a dudas los fármacos de primera línea en el tratamiento antihipertensivo deben ser IECAs o ARA2. Y bueno, me pidieron que les presentara un caso clínico, entonces como es más complejo ahorita el Digivote, no los tenemos aquí, ni tampoco las aplicaciones en el teléfono, pues lo vamos a hacer a mano alzada, ¿no? Que finalmente en este gobierno esto está muy de moda, entonces pues vamos a hacer, ¿no? Como si votáramos si el aeropuerto es bueno o no. Entonces háganme cuenta que lo mismo, y vamos a hacerles algunas preguntas y a ver qué opinan ustedes, que finalmente eso es lo importante. Les presento este caso clínico, que es un caso clínico de la vida real que tuvimos ahí en la consulta. Una paciente de 60 años con antecedentes de una hermana con diabetes finada por cardiopatía isquémica a los 60 años precisamente. No tenía antecedentes de tabaquismo ni de alcoholismo, era sedentaria y comía, como la inmensa mayoría de los pacientes mexicanos, una dieta rica en carbohidratos y grasas. Se conoce hipertensa desde hace 9 años y está en tratamiento precisamente con losartán, 100 miligramos al día, y ella niega específicamente ser diabética o tener dislipidemia o tener el antecedente de alguna cardiopatía. Como importante, porque muchas veces en las mujeres como que nos olvidamos de sus antecedentes ginecostétricos, de preguntarlos, ¿no? Y son fundamentales, en este caso además sí fue fundamental. Como antecedentes, gesta 3 para 3, no cesáreas y no abortos, pero en la última gesta resultó que tuvo una preeclampsia, ¿no? Su fecha de última regla fue hace 6 años y está actualmente en tratamiento por su ginecóloga con tibolona una vez al día. Su padecimiento actual llega con nosotros asintomática, según ella asintomática, pero en el interrogatorio ya muy dirigido nos refiere que cuando hace esfuerzos superiores a lo habitual, como subir escaleras o de repente tener que subir una pendiente, siente disnea, ¿sí? Pero ella habitualmente, como decía, es sedentaria, entonces no realiza actividad física alguna, y lo que la llevó al consultorio fue que cumple 60 años y fue la edad a la que su hermana mayor falleció. Y entonces dijo, ahora sí que vio las barbas del vecino trasquilar y entonces dijo, vamos a ponerlas a remojar. Y pues fue conmigo a ver cómo estaba a esos 60 años. Y pues vean ustedes cómo la encuentro con 160/95 en el brazo derecho y 155/90 en el brazo izquierdo, 3 tomas, acuérdense cómo se hace la medición, se elimina la primera, se hace un promedio de la segunda y la tercera. Una frecuencia de 82, mide 1,55, pesa 76 y tiene pues una obesidad grado 1 con un índice de masa corporal de 31.63 y un perímetro abdominal de 109, ¿no? El fondo de ojo, que todavía lo hacemos, ¿no? Desde los tiempos con el doctor Hernández, que hacíamos las valoraciones importantes, que durante un tiempo se olvidó, pero ya retomó, sobre todo el definir la retinopatía de grado 3 o 4, entonces el fondo de ojo no tenía alteraciones, pulsos normales en cuello y en las 4 extremidades, campos pulmonares bien ventilados, ruidos cardíacos rítmicos, sin fenómenos agregados ni edemas periféricos. El electrocardiograma que le tomamos, vean ustedes, en ritmo sinusal, una frecuencia cardíaca de 60, la onda P es normal, el PR también, el eje eléctrico está un poco desviado, no, está de 1, de 2, de 3, ABL, sí, en D2, entonces está dentro del rango normal y no hay datos de crecimiento de cavidades ni de aurícula ni del ventrículo. El laboratorio, la glucosa en ayuna ya está en 108, con una hemoglobina glicada de 5.7, la creatinina es de 1.3, la urea es de 35 y la tasa de filtración glomerular ya está en 53 mililitros por minuto por superficie corporal.
Vean el perfil de lípidos: colesterol de 239, el colesterol HDL en 28, triglicéridos en 206, el LDL en 170, el no HDL colesterol en 211, ácido úrico 6.5, proteína C reactiva de alta sensibilidad en 2, el examen general de orina con albuminuria de 40 miligramos por gramo, y el electrocardiograma ya lo mencioné, y la placa de tórax son normales. Entonces, la primera pregunta, y por favor levanten la mano a ver qué opinan: a partir de los 60 años, que es la edad que cumplió nuestra paciente Yolanda, ¿la prevalencia de la hipertensión es mayor en los hombres, en las mujeres, es igual o no sé? A ver, en los hombres, ¿quién opina que en los hombres? En los hombres, poquitos. En las mujeres, muchos más, mucho más. ¿Es igual? Unos pocos también. ¿Y no saben? También se vale, ¿no? Muy bien, pues sí, acertaron ustedes, en las mujeres, ¿no? Vean ustedes, estos son resultados a nivel internacional. La prevalencia de hipertensión en las mujeres mayor de 60 años supera a de los hombres, ¿no? Hasta los 60 años en las mujeres es la barra más oscura. Vean ustedes cuando empieza ya a incrementar la prevalencia de las mujeres sobre el hombre. Y esto también sucede en México. Vean los resultados de la encuesta de Ensanud 2012, como ya a partir de los 60 años la prevalencia en la barra roja de las mujeres es mayor que en los hombres, en relación sobre todo a todas las complicaciones que empiezan a presentar las mujeres después de con la menopausia. Pero esto también tiene una trascendencia, obviamente, porque la hipertensión en las mujeres es uno de los principales factores de riesgo que contribuyen a su mortalidad. Y esto lo menciono muchas veces porque sigue la idea de que las mujeres, la mayoría de las mujeres, fallecen de tumores malignos, ya sea de cáncer de mama, cáncer cervicuterino o cáncer de ovario. Y no, 20 veces más fallecen de enfermedad cardiovascular. Y el principal factor de riesgo en las mujeres, sobre todo para enfermedad cerebrovascular, es la hipertensión. Entonces, igual que hacen un mes del cáncer de mama, lo cual es espectacular y está muy bien, pues se debería también las autoridades tomar en cuenta más la enfermedad cardiovascular en la mujer, y los médicos también lo tendríamos que tener mucho más en cuenta, ¿no? Porque vean, la prevalencia del síndrome metabólico se incrementa con la edad, ¿sí?, y es mayor en el sexo femenino. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta eso. Y como les decía, el riesgo de evento vascular cerebral isquémico es mayor en las mujeres que en los hombres, ¿sí? Entonces, es un riesgo muy importante de la hipertensión. Muy bien, entonces la segunda pregunta sería, de acuerdo a nuestra paciente, está con nosotros, ya le vieron los estudios que le solicité, pero ¿qué otra cosa le podríamos solicitar? Una curva de tolerancia oral a la glucosa, un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, una depuración de creatinina o un ecocardiograma transtorácico. ¿Cuál creen que sea lo más prevalente? Probablemente me van a decir, las 4 se deberían de hacer. Bueno, sí, pero a lo mejor tenemos que empezar por lo más importante e irnos poco a poco para no tampoco molestar tanto al billete de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, ¿quién opina que la curva de tolerancia oral a la glucosa? No, nadie, muy bien. Monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Bueno, porcentaje importante. Depuración de creatinina en orina de 24 horas. Bueno, también, ya no se hace, pero está bien. Sí, ya se hace la tasa de filtración glomerular. Y un eco transtorácico. Pues está entre el MAPA y el eco, ¿no? Bueno, los dos están correctos, porque efectivamente le pedimos primero un eco. ¿Para qué le pedimos un eco? Porque se acuerdan que el electrocardiograma de nuestro paciente es prácticamente normal, ¿no? Y uno de los factores de cardiopatía hipertensiva más importantes es la hipertrofia ventricular izquierda, que es un factor de riesgo independiente para tener problemas cardiovasculares. Y la sensibilidad del electrocardiograma para detectar hipertrofia ventricular izquierda es muy baja, ¿sí?, apenas arriba del 50%. Entonces, lo que necesitamos es un estudio que nos dé una sensibilidad mucho más alta, como es el eco. Afortunadamente, todavía en las guías, en las europeas y en las americanas,
el eco no es prioritario. Probablemente todavía con situaciones atávicas en relación al costo, pero hoy en día creo que ya el costo es muy accesible, ¿no? Hay tantos ecocardiografistas que ya se pelean, ¿no?, por hacerte un eco, y entonces ya el costo se ha hecho mucho más accesible, y además, pues, aunque mis amigos luego se molesten, siempre digo que levantas una piedra y aparece un ecocardiografista, ¿no? Levantas otra y aparece un hemodinamista, pero bueno, así son las cosas. Entonces, vean ustedes, tiene aurícula izquierda dilatada, tiene el septum interventricular y la pared posterior incrementado de sus diámetros, la fracción de expulsión todavía está conservada y tiene una relación entre onda E y onda A alterada que nos hablan de una disfunción diastólica. Entonces, vean el estudio, aquí están las imágenes. El resultado fue hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, ¿sí?, como les digo, factor de riesgo independiente, con una masa ventricular incrementada, 118, la fracción de expulsión en 62 normal, la movilidad está conservada, disfunción diastólica moderada y aurícula izquierda dilatada. Y el mapa también, obviamente, también hay que hacerle el mapa. Y ven, además el mapa fue un estudio muy interesante porque nos mostró que las cifras que le había yo tomado en el consultorio, pues en realidad en su domicilio eran más altas, ¿no? Que podría ser, no es una hipertensión enmascarada porque sí le encontramos presiones altas, ¿no? La hipertensión enmascarada es cuando encontramos presiones normales en el consultorio y se presentan altas en el domicilio, pero bueno, finalmente tuvo presiones superiores a las que encontramos en el consultorio, y sobre todo hipertensión nocturna, ¿no?, que es un factor de riesgo independiente. Vean ustedes cómo en promedio tuvo 177, 103 de presión, pero tanto la presión diurna, pero sobre todo la presión nocturna, que debe de descender a cifras de 120-70, y entonces si no desciende consideramos que es un paciente non-diper y es un factor de riesgo también independiente asociado con más riesgo, pues entonces así fue lo que nos mostró el mapa. Entonces, con todo esto, ¿no?, vamos a ver qué tipo de riesgo tiene, o qué consideran ustedes qué tipo de riesgo tiene. Un poco ojímetro, ¿no? Pero bueno, riesgo bajo, nadie. Riesgo intermedio, bueno, hay dos. Riesgo alto, muchos más. Y riesgo muy alto, pues también algunos. Pues vean, aquí entra lo sabroso del asunto, porque es muy importante el cálculo de riesgo. Hay diferentes calculadoras de riesgo. Siempre me preguntan cuál es la mejor, y yo les digo, pues la que usen, ¿no? La que usen. Algunos mencionan, en la reunión que tuvimos en Greta, estaba nuestro amigo Abel Pavía, y él propuso que en las guías mexicanas se utilizara el Globo Risk. Está bien, pero el argumento es lo que no me convence mucho, porque el argumento de usar el Globo Risk es porque tiene dentro de su análisis pacientes mexicanos. Pero el decir pacientes mexicanos, estarán de acuerdo conmigo, que si analizan pacientes de Chihuahua o los comparan con pacientes de Mérida, pues son cosas completamente diferentes, ¿no? Y entonces, el decir que usó población mexicana, pues es también un poco arbitrario. Pero bueno, sea el Globo Risk, sea el ASCVD, que es de las guías americanas, sea el Framingham o sea el SCORE, el que gusten, pero utilicen alguno. En este caso vamos a utilizar el de las guías americanas, porque además es muy sencillo, yo lo tengo en el celular, en el móvil, nada más meto los datos de la paciente, rápidamente, en menos de un minuto ya tengo el cálculo de riesgo que calcula a 10 años y de por vida, ¿no? Y sobre todo sugiere medidas preventivas y puede calcularte el riesgo que queda después de haber modificado estos factores de riesgo. Entonces, vean, ustedes como ven es muy sencillo meter estos datos, y de acuerdo al riesgo de la SCVD es un riesgo intermedio de nuestro paciente, ¿sí? Está en relación también a muchos otros factores, pero es un riesgo de 14.7. Mayor de 20 es cuando se considera riesgo alto. Y el riesgo que quedaría
si tratamos todos estos factores de riesgo modificables, sería de 2.3, ¿no? Muy marginal. Pero de acuerdo al riesgo score, este es de la guía europea, que también es muy fácil de llevar, porque en la barra horizontal están las cifras de presión arterial y en la barra vertical están los estadios y los factores de riesgo. Pues de acuerdo al riesgo de nuestro paciente sería alto, porque ya primero tiene una hipertensión grado 2, acuérdense que está en 177, ¿no? Entonces grado 2, y tiene ya un daño con hipertrofia ventricular izquierda y daño a órgano blanco. Entonces es un riesgo alto según las guías europeas. Entonces nuestra paciente tiene además historia familiar de cardiopatía isquémica prematura, tiene dislipidemia, que ya vimos, tiene glucosa en ayuno elevada, tiene cintura incrementada, tiene creatinina elevada con una tasa de filtración glomerular abajo de 60 y tiene albuminuria de bajo grado, ¿no? Todos esos factores son los factores que tiene nuestra paciente, pero tiene otro que muchas veces no hacemos caso, y es la preeclampsia. La preeclampsia es un factor de riesgo adicional en nuestras mujeres hipertensas. Y además, como les mencionaba, pues tiene ya alguna afectación a nivel renal, que es muy importante también el cálculo del daño renal de acuerdo a CADIGO, y según los niveles de la tasa de filtración glomerular y los factores de riesgo que tiene nuestra paciente, está en color naranja, que es alto riesgo, ¿no? Pero además, a nuestra paciente, tenemos la tecnología, le hacemos... sobre todo a quien tenemos que estudiar es a este tipo de pacientes, ¿no? Los que tienen un riesgo muy alto, los que tienen un riesgo bajo, pues eso no hay ningún problema, sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Los del riesgo intermedio es a veces donde tenemos que tomar decisiones. Entonces le tenemos que hacer un cálculo de calcio coronario, y vean ustedes, salió muy alto, 624, y además con placas a nivel de la coronaria derecha. Entonces, de acuerdo a esto, esta paciente que estaba en riesgo intermedio tiene todos estos potenciadores de la enfermedad cardiovascular, y de esa manera se convierte en una paciente de riesgo alto. Al convertirse en una paciente de riesgo alto, en automático necesitamos darle rosuvastatina 20 miligramos y ácido acetilsalicílico 100 miligramos. Bueno, muy bien, entonces pues ya sabemos en qué riesgo está nuestra paciente y sabemos cuáles son las cifras de presión arterial con las que cursa y que está con losartán 100 miligramos. Ese es su tratamiento. ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿No? Primero, ¿a qué metas tenemos que bajarla? ¿Sí? ¿Quién cree que tenemos que bajarla a menos de 140/85? Nadie, muy bien. ¿A 130/80? Bueno, muy bien. ¿A 140/90? Unos poquitos. ¿Y 150/90? Otros poquitos menos. Bueno, pues evidentemente 130/80 es la respuesta adecuada, de acuerdo a ahí sí están de acuerdo las guías americanas y las europeas. Vean, es una indicación clase 1, que la presión arterial en estos pacientes que tienen un riesgo de evento de 10 años por lo menos de 10%, tenía 14 nuestra paciente, tiene que estar en 130/80, y estas son las metas de acuerdo a las comorbilidades que tiene nuestra paciente. Entonces, 130/80 es la meta, y de acuerdo a las guías europeas, en el grupo de edad de 18 a 65 años, el objetivo sistólico es 130, incluso 120 si lo tolera, ¿sí? Lo ideal es llevar al paciente a 120 si lo tolera, y la diastólica debe ser menor de 80 hasta 70 también si lo tolera nuestra paciente, no menos de 70. Bueno, ¿y qué hacemos con nuestro paciente? Para alcanzar estas metas de 130/80 cuando tiene 177 177 de sistólica, le incrementamos la dosis de 200 miligramos de losartán. ¿Quién cree que sea esa la buena? ¿No? Ok. La combinamos con hidroclorotiazida. Hay unos buenos, unos cuantos. Las combinamos con amlodipino, pero en tabletas separadas por esto de la cronoterapia y tal. Ok, unos cuantos también. Combinamos
losartán con amlodipino, pero en combinación fija, eso es, ya la mayoría, y le dejamos nada más con dieta, ejercicio, reducción de sal, le decimos, véngase en 3 meses. No, nadie. A esta paciente sí hay que decirle que haga ejercicio, que haga dieta, que baje que haga ejercicio, que haga dieta y que baje la sal, pero no es obviamente la única intención farmacológica o no farmacológica. Bueno, les traigo aquí el estudio o la propuesta NICE, en el que el primer paso en estos pacientes menores de 55 años, el nuestro está por arriba, entonces bloqueador de canales de calcio, o en un segundo paso, aquí ya en automático por las cifras de presión arterial, sería un IECA o un ARA2 con un bloqueador de canales de calcio. ¿Por qué esta indicación? Bueno, el estudio Accomplice demostró que en un estudio con tratamiento 2 brazos, uno con un IECA y un diurético tiacídico, se comparaba con el mismo IECA y un calcioantagonista, las cifras de presión arterial bajaban exactamente lo mismo, pero había una reducción del riesgo de más del 20% en el grupo con el calcio antagonista. Entonces, prevalece la indicación de usar en forma conjunta con el IECA o el ARA2 el calcio antagonista como primera indicación. Y vean, este es un estudio muy interesante, que es el estudio HOPE-3. El estudio HOPE-3 es un estudio complejo porque es un estudio factorial 2x2, que quiere decir que en un grupo de pacientes estaban en tratamiento antihipertensivo y en otro grupo estaban en un tratamiento contra la dislipidemia, el polipemiante, ¿no? Y se cruzaban. Entonces, en un momento dado, un grupo estaba únicamente con candesartán e hidroclorotiazida contra placebo, en otro estaba la rosuvastatina contra placebo y en otro grupo estaba candesartán, rosuvastatina e hidroclorotiazida contra placebo. Y de los brazos que se estudiaron en este estudio multifactorial 2x2, lo que encontraron, los pacientes que recibían rosuvastatina tuvieron una reducción del 21% de los eventos cardiovasculares mayores, ¿sí?, en el tratamiento con rosuvastatina. Los pacientes con tratamiento antihipertensivo que tenían rosuvastatina, o sea, el grupo de tratamiento triple, tuvieron una reducción de eventos cardiovasculares mayores del 24%. Y hubo una reducción de eventos coronarios isquémicos del 37%. En este grupo de pacientes que eran de alto riesgo, no necesariamente hipertensos, porque el promedio de las cifras de presión arterial era 138 de sistólica y 81 de diastólica, el tratamiento antihipertensivo no redujo el riesgo cardiovascular. Entonces, ese es un mensaje de que a cierto nivel, cuando quieres empezar el tratamiento 130-80, a lo mejor no es tan necesario, como dicen las guías europeas, ¿no?, a diferencia de las guías americanas. Entonces, cuando tratamos en forma combinada a nuestros pacientes con antihipertensivo, reducimos un 20% de riesgo y un 10% de colesterol. Y esto, si fuese una combinación que fuese sumativa, pues nos daría un 30%, pero como no es sumativa, sino que es exponencial, pues resulta que reducimos un 45% el riesgo cardiovascular. Y vean, aquí les traigo unos estudios rápidamente de la combinación de 2 antihipertensivos, losartán amlodipino con un hipolipemiante rosuvastatina, en el que los resultados de la combinación triple son mejores que la combinación doble o el tratamiento placebo, con metas alcanzadas en un porcentaje mucho mayor, tanto para colesterol LDL como para la disminución de las cifras tensionales. Y vean también los efectos de las complicaciones cardiovasculares en el tratamiento combinado, sobre todo en el estudio, precisamente el HOPE-3, que es el estudio de Yusuf, que se hizo en el 2016, que es el que claramente es más prevalente para mejorar la terapia combinada cuando la comparamos con una terapia antihipertensiva sola. Entonces, ¿qué diagnósticos establecemos en esta paciente? Primero, tiene una dislipidemia heterogénica, que es la dislipidemia clásica
de nuestro país, ¿no? Es la dislipidemia con hipertrigliceridemia, con lipoproteínas LDL pequeñas y densas y con hipoalfa-lipoproteinemia. Entonces, es la dislipidemia más heterogénica y es la más prevalente en nuestro país, la más relacionada con diabetes. Tenemos intolerancia a los carbohidratos, tenemos obesidad, tenemos hipertensión arterial y por lo tanto síndrome metabólico. Pero a veces también nos olvidamos de algo en estos pacientes hipertensos, ¿no? Que además hoy en día está muy en la mesa de estudio, que es la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada. Nuestro paciente tiene una fracción de expulsión del 60%, pero tiene disfunción diastólica. Entonces, ¿cómo le calculamos si tiene o no tiene insuficiencia cardíaca? Tiene disnea, acuérdense, tiene disnea. Entonces, la manera de estudiarlo es con esto, que es muy sencillo, ¿no? Es también una calculadora de riesgo para determinar un score de falla cardíaca, se llenan estos datos y en nuestro paciente 60% de probabilidad de tener insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada. ¿Cuál es la importancia de esto? Que hasta hace muy poquito no había un tratamiento específico que redujera el riesgo de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada, pero ya lo hay, ya hay evidencia, y el tratamiento es con inhibidores de SGLT2, ¿sí? Entonces, en nuestra paciente, que además tiene intolerancia a los carbohidratos o prediabetes, pues lo que le tenemos que dejar es el losartán, que ya estaba tomando, con amlodipino y con rosuvastatina en una sola tableta, que eso va a mejorar la adherencia de nuestros pacientes. En vez de andar tomando 3 tabletas en forma separada, en una sola tableta tenemos 2 antihipertensivos y un hipolipemiante. Metformina, que le viene muy bien al tratamiento para la intolerancia a los carbohidratos, con dosis de dapaglifosina a los 10 miligramos, que es la dosis establecida para los pacientes con insuficiencia cardíaca de fracción de expulsión preservada y por ser un paciente de alto riesgo, ácido acetilsalicílico, ¿no? Lo citamos al mes, no a los 3 meses, no a los 6 meses, o venga cuando quiera. Las guías dicen claramente que tenemos que citarlos al mes para ver cuál es su respuesta y tomar acciones de forma inmediata. Entonces, al mes nosotros encontramos una respuesta espectacular de la presión arterial, 126/78, el colesterol total bajó a 119, los triglicéridos no se modificaron mucho, pero bueno, no es el target que buscamos, el LDL, que sí es el target que buscamos, está en 56, el HDL colesterol en 30 y la glucosa bajó de 100 a 95. Pues con eso, verdaderamente nuestro paciente Yolanda seguramente va a vivir muchos años. Y este es un mensaje que les quiero traer, porque es un consejo, es un dato de la Organización Mundial de la Salud que nos habla de lo que podemos hacer de hoy a 20 años, ¿sí? Y cómo podemos en esta sociedad mexicana de cardiología preventiva prevenir la enfermedad cardiovascular. Dice la Organización Mundial de la Salud en este tuit que un mejor control de las cifras de presión arterial en el mundo evitaría desde 2023 hasta el 2050 76 millones de muertes, 120 millones de eventos vasculares cerebrales, 79 millones de infartos del miocardio y 17 millones de casos de insuficiencia cardíaca, únicamente teniendo control de las cifras de tensión arterial. Entonces, los exhorto a ustedes como miembros de la Sociedad Mexicana de Cardiología Preventiva a que tengan a sus pacientes en metas. ¿Cuáles son los mensajes para llevar a casa? Pues que la hipertensión es de los factores de riesgo cardiovascular modificables más prevalentes, ¿no? Arriba del 30% a nivel mundial. Aún así sigue siendo subdiagnosticada y subtratada, y eso obviamente aumenta exponencialmente el riesgo. Que las combinaciones fijas de amlodipino, losartán, rosuvastatina es eficaz y segura para reducir el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Que se logran las metas de presión arterial en más del 90% de los pacientes tratados con estas combinaciones fijas, a diferencia del tratamiento con monoterapias, y que adicionar una estatina al tratamiento antihipertensivo reduce el riesgo cardiovascular. Por eso nuestra propuesta de que todos los pacientes hipertensos deben de recibir una estatina.
y que los beneficios adicionales a nivel renal, lipídico y la disminución potencial de eventos cardiovasculares es una evidencia clara que está perfectamente demostrada. Pues con esto nada más agradezco su atención y estoy a las preguntas y comentarios. Muchas gracias por su atención. Un par de preguntas para el doctor para seguir con el Congreso por tiempos. Entre 10 y 12 milímetros de mercurio, aproximadamente con 12.5 miligramos. Que es muy parecido, eso es importante, es una buena pregunta. El hacer ejercicio, el hacer dieta, bajar de peso, dejar el tabaco, todos esos factores de riesgo también disminuye un porcentaje entre 5 y 8 milímetros de mercurio. Entonces, por eso es importante que a nuestros pacientes les recomendemos, junto con el tratamiento antihipertensivo, cuando sí lo amerita, las modificaciones de estilo de vida, porque sí bajan las cifras de presión arterial. ¿Sí? En conclusión, ¿cuánto debemos de tomar para el diagnóstico de hipertensión arterial? 140-90. ¿Alguna pregunta? Adelante. Sí. ¿Qué hipolipemia? Hipolipemiantes para la embarazada. Bueno, como la inmensa mayoría de los fármacos, el uso en el embarazo no está aprobado. Entonces, en esos casos probablemente la dieta y el ejercicio sería una buena opción, ¿no? ¿Y el cacao? Y el cacao. Sí. En el caso de las terapias que se dan con ivermectin y amlodipino, por ejemplo, en el sector salud, siempre hay de 150 con 5 o 300 con 100. Supongamos la de 300, a veces pasa que la tienes que partir. ¿Tiene algún efecto o prefiero dejárselo entero? La ideal es dejárselo enteras, porque en el momento en que la partes ya estás perdiendo cierta efectividad, ¿no? Entonces, lo mejor es el tratamiento en la tableta entera. Y el irbesartán es una buena opción de tratamiento con el amlodipino, con la hidroclorotiazida. En pacientes que les están dando la aspirina, ¿cuál sería otra opción? Ya que nos han estado comentando que ya no se administra a estos pacientes en menos de 65 años. O sea, que no se aplique, que no se administre ácido acetilsalicílico en mayores de 75 años. ¿Sí? ¿Quién dice eso? No. Mire, a ver, es importante la pregunta. El ácido acetilsalicílico está indicado como prevención secundaria, ¿sí? O en prevención primaria, pero en pacientes de muy alto riesgo, como era el caso de nuestro paciente que tenía placas y tenía un score de calcio alto, ¿no? Entonces, pero prevención primaria en términos generales no está indicado el ácido acetilsalicílico, no porque no sirva, porque sí disminuye el riesgo, incluso en prevención primaria, pero el evento adverso más importante de administrar ácido acetilsalicílico es sangrado de tubo digestivo. Entonces, en un equilibrio, en una balanza entre beneficio y riesgo, es mayor el riesgo, y entonces por eso en la prevención primaria no está indicado, pero en prevención secundaria, independientemente de la edad, se tiene que dar. Sin lugar a dudas. Si es alérgico a la aspirina, está el clopidogrel o cualquiera de los otros inhibidores de la P2Y12. Una pregunta, esto es un poco fuera del tema, pero en la preeclampsia están Uy. que se puede utilizar el clopidogrel. No lo dije. Comentan que la aspirina preventiva y si no podemos utilizar clopidogrel, pero eso tiene que ver con la duda de que si se puede o no se puede. Pues mire, ¿para qué le digo? No veo yo muchos pacientes con preeclampsia, no sé si haya expertos aquí, pero no le contestaría yo eso, pero lo puedo averiguar, ¿no? Bueno, pues agradecemos al doctor Enrique Díaz por su participación, doctor representante de la sociedad. Muchas gracias. Y esperamos estar aquí. Un placer, pronto. como siempre. Muchas gracias. Seguimos con el siguiente ponente.